tal? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Sandra, ¿por qué recusó a la fiscal Fein en la noticia que se conoció ayer a última hora? Bueno, nosotros recusamos a la fiscal ayer a última hora de la atención de los tribunales, porque en los casos de causal sobreviniente el código nos fija un plazo bastante exiguo de 48 horas. Las causales de recusación fue porque entendemos que ella está conduciendo la investigación con un interés manifiesto en el resultado del proceso, es decir, desde el inicio se ha aferrado a una hipótesis que sobre la base de la cual ella exclusivamente viene llevando adelante toda la investigación. No está atendiendo a todas las hipótesis posibles. Las hipótesis posibles, como ya fue bastante debatido, son suicidio, suicidio inducido u homicidio, y ella se aferra en todo su trabajo a probar únicamente que esto fue un suicidio. Entonces ella está interesada en defender esa postura, está llevando adelante la investigación con una falta total de objetividad, de legalidad, de neutralidad y de oficialidad. Y la causal sobreviniente tiene que ver con la designación del licenciado en criminalística como perito de oficio de la Fiscalía, del licenciado Prueger. Ella instrumenta la designación de este perito el día 16 de marzo. Hay una constancia actuarial en el expediente del secretario de la Fiscalía que dice que este perito, Prueger, estaba de paso por Buenos Aires y en función del Estado público que tomó la causa ofrece su colaboración, que según manifestó ella actuó en calidad de perito oficial en otros casos. Esto es lo que instrumenta la Fiscalía en el expediente. Sobre la base de esa constancia actuarial, de ese informe del secretario de la Fiscalía, la fiscal dictó un decreto diciendo que toda vez que no existe aún en el legajo una pericia relativa a la cuestión criminalística, lo designa el día 16 de marzo. Ahora bien, este perito se presenta el día 25, sí, porque bueno, yo entiendo que su preocupación porque fue anulada su designación por parte de la jueza porque no se había presentado el título habilitante. Si bien nosotros, habíamos planteado también la nulidad de su designación porque no se habían observado los pasos que el Código de Procedimientos ordena para este tipo de designaciones, y además lo habíamos recusado porque él en distintos medios de comunicación y páginas web ya había expuesto cuál era su opinión sobre el hecho, y entonces consideramos que concurría a su respecto una de las causales de recusación, claro, para los peritos, pues había ya manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el caso, si bien él siempre se ocupó de señalar que él no había tenido acceso a las constancias. Claro, pero llamó la atención lo que usted señala, que ya antes de asumir ya iba direccionado su opinión. Ahora usted considera... Claro, él había dicho, bueno, que el caso de la embriaguez de Nisman, y había emitido ya un juicio de valor en punto a que esto, por lo que había tomado conocimiento a través de los medios, era un suicidio. Ahora, lo que ocurre, lo más grave de todo esto, y por lo cual ahora la querella recusa a la fiscal, es que el licenciado Prueger se presenta el día 25 de marzo, aporta su título habilitante, él es licenciado en criminología, y yo quiero destacar porque él pidió a la Fiscalía que se deje a salvo su honorabilidad, y me parece que esto debiera hacerse porque además se pronunció con suma sinceridad y solicitó a la Fiscalía que se deje a salvo su honorabilidad. Y lo que resulta llamativo para la querella es que él manifiesta que él no se presentó espontáneamente en la Fiscalía de paso por Buenos Aires, sino que él fue llamado, fue convocado, que el secretario de la Fiscalía lo llama a él el 13 de marzo, o sea, antes del 16, antes de su designación, el secretario lo llama a su domicilio particular
él estaba dando clases en la ciudad de Formosa, Clara, y su mujer le transmite este llamado, entonces se contacta con el secretario de la Fiscalía y allí le transmite que lo necesitan en forma urgente en la Fiscalía. Es más, él refiere que él habla con la fiscal y que acuerdan que se va a presentar el día lunes 16 de marzo, y bueno, y él concurrió, y el tema es que la fiscal y el secretario están mintiendo porque nada de esto fue documentado en el expediente, ¿me entiende? Claro, ahora, doctora, pero volviendo al comienzo de su relato, digamos, este episodio del perito, pero usted considera que la fiscal no está investigando bien y como que quiere direccionar esto es suicidio y punto, y no investiga las otras alternativas, porque usted, la querella piensa que precisamente no fue suicidio, fue un asesinato. A ver, la querella, como yo aclaré, no está buscando un resultado determinado. Nosotros pedimos a nuestros peritos médicos legistas y criminalistas que analicen todas las constancias y la evidencia física del lugar del hecho con sumo rigor científico, y que, o sea, las conclusiones a las que arriben sean las conclusiones sobre la base de la evidencia física, científicamente comprobable y demostrable. O sea, no estamos buscando un resultado determinado, sino la verdad de lo acontecido, y confiamos en el trabajo serio que han hecho nuestro equipo interdisciplinario. Y en el caso de la fiscal, ¿usted piensa que no es así? No, pero esto está mostrado. La incorporación, cómo se documentó y se instrumentó del licenciado Prueger al expediente, cómo se intentó hacerla, es una muestra más. O sea, el secretario y la fiscal incurren en una falsedad ideológica de instrumento público. Yo estoy evaluando si esto no amerita una denuncia correspondiente, porque ocultan en el expediente el llamado previo, lo plantean como una presentación espontánea en la Fiscalía. Ellos no podían estar ya en conocimiento de las manifestaciones públicas que este perito había hecho sobre el caso, pero, o sea, mienten en el expediente, no dicen cómo fue su incorporación al proceso. O sea, ¿usted piensa que la doctora Fein debe separarse de la investigación? Sí, aparte esto es una muestra más, porque ya desde el inicio, el día 21 de enero, a 2-3 días del hallazgo de Nisman, cuando hace referencia al peritaje sobre las manos de Nisman, hace manifestaciones públicas en el programa radial de Marcelo Longobardi y dice, bueno, la pericia de búsqueda de restos de pólvora en las manos lamentablemente dio negativo, no sé, o sea, ¿por qué lamentablemente? Ella buscaba cerrar de un modo determinado la investigación, porque bueno, no contenta con eso y pese al alto porcentaje de certeza, la reeditó y volvió a dar el mismo resultado negativo en el laboratorio de Salta. Claro, que es una gran prueba de que Nisman aparentemente no se disparó él, ¿no? Fue una prueba más, un elemento más, o sea, no había restos de fulminante en las muestras tomadas de sus manos. Pero esto no es lo único, también el día 20 de enero salió públicamente, salió un comunicado de la Fiscalía en el que refiere que la autopsia dice que no hubo intervención de una tercera persona, se podría hablar de un suicidio. El cuerpo no presentaba ningún traumatismo ni maltrato, y esto demandó que el decano del cuerpo médico forense le enviara al otro día un oficio aclarándole que él no había mantenido ninguna conversación telefónica con ella, diciéndole que el cuerpo médico forense descartara la intervención de terceras personas. Entonces tuvo toda una sucesión de conductas procesales en el expediente y extrajudiciales en los medios de comunicación que denotan que tiene un interés manifiesto en el resultado de este proceso. O sea, se ha aferrado a la hipótesis
que puede ser que inicialmente un investigador presuma o se incline por una de las hipótesis, pero no teniendo la certeza de eso, debe asegurar todas las medidas de pruebas para descartar la hipótesis de máxima. No podemos desatender, y esto lo volvemos a decir en las presentaciones que hicimos en el día de ayer, el contexto en el que Nisman aparece muerto. Era un contexto de 48 horas antes a su convocatoria formal a la Comisión de Justicia del Congreso, que se le había cursado con motivo de la denuncia penal que 4 días antes él había formulado respecto de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, de miembros del Legislativo, supuestos agentes de inteligencia y otros dirigentes sociales. Entonces, el contexto no solo nacional, sino también internacional, porque no nos olvidemos que esta denuncia guardaba íntima relación con el hecho terrorista que él se encontraba investigando y que tiene su impacto internacional. Doctora, entonces no se atendió a ese contexto, como así tampoco a las amenazas de Nisman, porque el secretario de Seguridad presente en el lugar, el jefe de Policía Federal, conocían perfectamente las amenazas que Nisman había recibido desde el mes de agosto del año 2012 y que se incrementaron en agosto del 2014. Hay 2 jueces federales que están investigando amenazas. Incluso en una de esas causas está amenazado también el jefe de Policía Federal presente en el lugar y la presidenta. Entonces, ellos presentes en el lugar con la fiscal y el juez Campos no se representaron. Doctora, ese hecho podía ser producto de un homicidio, no un suicidio. Doctora, buenos días. Daniel Moyo la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Y acerca de las declaraciones que hizo la Gormesino, que Nisman le habría dicho que esta denuncia que precisamente usted está relatando, que se estaba armando 48 horas antes o que había armado antes de la presentación, ¿se la llevaba puesta Cristina? Mira, a mí esas manifestaciones de Nisman no me constan. Como yo declaré en el expediente y lo dije en los medios, yo no tenía conocimiento del trabajo que él venía llevando adelante. Ahora, y a raíz de todo lo que sucedió, me fui enterando obviamente de algunas cuestiones que él hablaba con su entorno. Yo la verdad es que estaba desvinculada efectivamente de él desde hace 3 años y medio, y parte de los motivos de nuestra separación tenían que ver con, bueno, que los dos teníamos una función bastante sensible y por eso habíamos tenido inconvenientes entre nosotros a raíz de los casos de impacto personal, porque para ningún magistrado es sencillo poder afrontar este trabajo y eso empezó a impactar en nuestra vida privada. Entonces yo prefería no hablar nada vinculado al tema laboral, ni de él ni mío propio, para no... Pero por la personalidad de él, ¿pudo haber generado ese comentario? Digo, por la personalidad de él. La verdad es que yo desconocía en que venía trabajando. Lagomarsino suele decir cosas que solo él conoce y que son muy difíciles de demostrar. Por ejemplo, ahora cuando él dice en los medios que Nisman lo obligaba a entregarle la mitad del sueldo, dice que yo le depositaba en la cuenta. Primero él ha ocultado, ¿no?, cómo llega Nisman, ha ocultado el tema de la cuenta. Y no sabemos cuántas otras cosas más está ocultando. Él dice esto en los medios, pero en el expediente él dice, que se lo daba en mano. Hay una presentación, un escrito de su abogado que refiere que en realidad la mitad del sueldo él se lo daba en mano en su casa. O sea, todas cosas que no se pueden demostrar. Ahora, doctora, estas declaraciones de Lagomarsino, o sea, que es cierto lo que usted dice, primero declaró algunas cosas, después fue haciendo otras declaraciones, ¿son funcionales también a la desacreditación
de Nisman que realiza el gobierno todos los días. Mire, a mí me parece muy triste, muy lamentable que esto obviamente que a mí me afecta porque nadie tiene en cuenta a las dos hijas que yo tengo con Nisman. La verdad que es muy doloroso para mí y bueno, así lo transmití a ciertos funcionarios, de que la verdad que me gustaría mucho que se investigue quién se ocupa de, por ejemplo, hacer afiches en la vía pública, que no sé cuál es el objeto, afectando, bueno, a la vida privada de él. Parece que el artículo 19 de la Constitución Nacional no lo conoce nadie. Yo entiendo que todos los que tenemos una función pública, nuestra vida privada es importante. Ahora me parece que tomar ciertos elementos de la vida privada y exponerlos, exacerbando cuestiones que tal vez, bueno, en otro contexto se evalúan de otro modo. No sé si soy clara. O sea, es la verdad no atender. Mire, la verdad es que desde el inicio se han aniquilado todos los derechos de la víctima en este proceso. Desde el punto de partida, por ejemplo, la fiscal dice: a mí la familia no me hizo llegar su intención de actuar como parte querellante, de controlar la autopsia con un perito de parte. Ella desconoce abiertamente el Código de Procedimientos. El artículo 79 a 81 del Código Procesal Penal de la Nación le impone al juez y al fiscal, a la primera autoridad judicial que toma contacto con la víctima, en el primer contacto con la víctima, de hacerle saber cuáles son los derechos que tiene en el expediente, y esto se debe documentar en un acta. Entonces, y no lo hizo. Y no, el día del hallazgo del cuerpo de Nisman, que uno tiene que darse cuenta el impacto emocional que eso provoca en una madre, en una hermana, en una tía. Las hijas y yo estábamos en el exterior. Nadie le dijo a la madre, a la hermana, y lo documentó en un acta, y nadie les explicó: miren, ustedes tienen derecho. Dice, la mujer no se comunicó con ellas. La cantidad de llamados que yo hice a los celulares, pero obviamente que la madre no está en condiciones de atenderme a mí en ese momento. Ahora, yo hablé esto con el secretario de Seguridad, lo hablé con el custodio personal de Nisman, Luis Niño, y me dice: acá está el jefe, le paso con él. Yo pensé que me había pasado con el jefe de policía, ahora lo aclaré, y en realidad me pasó con un comisario de Policía Federal de alta jerarquía, de apellido Luna, quien días pasados en mi despacho reconoció que yo a él le transmití que por favor ponga en conocimiento de la autoridad judicial que no se dé comienzo a la autopsia hasta tanto la familia no designe un perito de parte que controle las operaciones. ¿En eso mintió la fiscal también? Y no, a ver, nunca dejó constancia en el acta de que presente la familia. Ella le hace saber del derecho que tiene a designar un perito de parte para controlar la autopsia. La autopsia de Nisman la hizo un perito ad hoc. Un perito ad hoc es el único que firma la autopsia de Nisman. Ahora, en las consideraciones médico-legales, que es la explicación que el perito, de acuerdo a su deber, saber y deber científico, le enseña al juez y a la fiscal por qué concluye lo que concluye, es un cliché. No hay consideraciones médico-legales. ¿Y sabe lo que es peor aún? El video de la autopsia no tiene audio. ¿Por qué el video de la autopsia de Nisman no tiene audio? O sea, no sé. Es una gran irregularidad esa. En la generalidad de los casos las autopsias tienen audio, que es muy importante porque a quien después la pueda revisar, y más que nada en este caso, donde se hizo con un perito oficial. ¿Y para usted por qué no tiene audio esta? Doctora, ¿por qué para usted no tiene audio? ¿Por qué lo hicieron así? No sé, hay que preguntarle a las autoridades de la morgue judicial del cuerpo médico forense. Para nosotros es muy importante esta medida de prueba
que estamos urgiendo desde que presentamos el informe, que la fiscal la relativiza y dice, esto no es un dictamen de peritos, es un informe de parte, después se ha dicho por ahí, son señores contratados por la querella, tratando de desprestigiar, la verdad. Ahora, alguno de los miembros de nuestro equipo me dijo, yo lo considero un deber cívico, poner todo mi conocimiento para colaborar en esta investigación en un hecho de gravedad institucional. Entonces, hay gente muy seria, muy profesional, con una trayectoria incuestionable que ha colaborado en la elaboración de ese informe y nos vimos obligados a hacerlo de ese modo porque no nos dieron la intervención que oportunamente debieron habernos dado de acuerdo con la ley. ¿Entiende? Por eso tuvimos que hacer un informe posterior y no bien lo presentamos, que hicimos un informe como debe hacerse, interdisciplinario, porque esto lo dice el propio perito de ad hoc del cuerpo médico forense, el doctor Di Salvo, tiene una tesis doctoral que se llama El examen del lugar del hecho y lo enseña el profesor Lacasagne. La autopsia médico-legal es una continuación del examen del lugar del hecho. Ahora, el lugar del hecho es las 3/4 partes de la autopsia. ¿Usted sabe que Di Salvo hizo la autopsia sin concurrir al lugar del hecho, sin ver las fotos ni el video que tomó la Policía Federal del lugar del hecho? O sea, otra irregularidad muy grave. Ahora, Sandra, quería volver sobre el tema de todo el intento de desacreditar a Nisman, porque, digamos, desacreditando a Nisman se desacreditaba su denuncia, esta me parece, y, digamos, no solo aparecieron los carteles y el jefe de gabinete al otro día tuvo palabras calificativos realmente muy cuestionables sobre Nisman, digamos, aparece Lagomarsino diciendo, y después sale el fallo de la Cámara el día jueves, creo que fue, ¿no? ¿Usted no piensa que, digamos, esta acción de la fiscal diciendo esto es suicidio, investigando solo un suicidio, y esta acción del gobierno está coordinada? La verdad es que no me consta, no tengo elementos para sostener eso. Sobre la educación del jefe de gabinete Aníbal Fernández, sobre su educación, su formación en valores y principios, yo no voy a hablar porque ha sido un punto que desde el momento mismo que me hice cargo del Juzgado Federal de San Isidro me consta en forma directa su distinta educación y formación y el modo en que suele dirigirse irrespetuosamente a las personas, y es más, fue un tema que en su oportunidad por el cual discutí con Alberto Nisman, porque Alberto ha tenido, no trabajado, sino que ha tenido... Lo considero maleducado. No, a ver, no, o sea, tenemos una formación y educación evidentemente distinta, pero yo sobre cada uno, bueno, es el resultante de la formación y educación que ha tenido. O sea, yo la verdad que siempre trato de ser respetuosa, y cuando me equivoco trato de reflexionar sobre mis errores. No está en mí polemizar sobre ese punto. O sea, la verdad es que me duele porque justamente con Alberto Nisman he tenido algunas diferencias vinculadas, por ejemplo, a funcionarios que han tenido trato funcional con él y que él, o sea, respetaba y ha actuado. No nos olvidemos que, bueno, él, por ejemplo, cuando se dice a quienes pretenden aferrarse a la hipótesis del suicidio y lo transmiten, que Nisman estaría asustado, estaría mal, se sentía acorralado por la audiencia que tenía el lunes en el Congreso, es gente que no conoce la trayectoria de Nisman en ámbitos internacionales, pero que, por ejemplo, sí le consta al jefe de gabinete cuando concurrió Nisman a una audiencia internacional en Interpol en Lyon
con las autoridades gubernamentales de otros países, claro, con las que debía enfrentarse, y entonces decir que Nisman se sentía acorralado porque iba a ir al Congreso y podía llegar a ser atacado, no sé, por ejemplo, digo, por la diputada Diana Conti, que le mandaba mensajes a mi hija. La verdad es que ya ahí empieza todo el descrédito que pretendió hacerse, y bueno, un estilo, la verdad, un estilo de ejercicio de la función pública, porque todos nosotros somos funcionarios públicos, y la verdad es que a mí a veces me da vergüenza, porque si desde nosotros mismos se apela a cualquier tipo de denostación que nada tiene que ver con la actuación funcional, ¿no? O sea, que la diputada Diana Conti, por ejemplo, le mandara mensajes a mi hija de 15 años, me parece que no corresponde. En esa semana yo estando de viaje. Sandra, discúlpeme, Diana Conti le mandó mensajes a su hija, ¿qué intimidatorios? ¿Qué tipo de mensajes? No, públicamente, yo estando de viaje con mis hijas, mi hija me transmite: ay, mamá, estoy preocupada porque una amiga me está diciendo que una diputada está hablando de mí. Y bueno, ella decía: y díganle a la hija de Nisman que no se preocupe. O sea, tuve que explicarle a mi hija: mira, la verdad, a ver, yo ni siquiera los había visto ni escuchado, estaba en otro contexto, estaba de viaje, de vacaciones con mis hijas, ya impactada por lo que había ocurrido, en punto a que nos habíamos quedado y tuve que, bueno, reorganizar todo por la ida, la vuelta de Nisman, que bueno, que él pensaba volver. Él tenía tantas otras cuestiones que había puesto de manifiesto, como de que él no se volvía, bueno, todo lo que ya se sabe en punto a cómo fue la vuelta y demás, pero la verdad es que yo no voy a polemizar con un estilo de ejercicio de la función pública que me parece que no, o sea, con el que no estoy de acuerdo. Doctora, ¿cómo es la vida? Pasa por la educación de cada uno, ¿me entiende? Doctora, ¿cómo es la vida hoy de ustedes? ¿Cómo es la vida con sus hijas? De enero a esta parte, ¿cómo es el tema seguridad? ¿Se sienten tranquilas, están inseguras, están seguras? ¿Sus hijas cómo están? ¿Ustedes? ¿Usted? La verdad es que estamos bastante mal. Yo particularmente estoy bastante agotada, tratando de poder sobrellevar todas las cuestiones que en simultáneo debo afrontar en el ejercicio de mi trabajo, que no puedo desatender. Yo estoy a cargo de los 2 juzgados federales de San Isidro, también en la contención de mis hijas, la que por esto yo la verdad es que todo este tema de la vida privada, o sea, nosotros esperábamos que, ni bien se presentó el informe interdisciplinario de expertos de la querella, esperábamos que los investigadores, la fiscal, adopte de inmediato las medidas orientadas a despejar esta duda que ella todavía tiene, si fue un suicidio o un homicidio. Para la querella yo ya dije que no tenemos dudas, y no, estuvo casi 10 días para definir, citó una semana después recién a nuestros peritos para que reconozcan su firma y ratifiquen el contenido, algo que pudo haber hecho al otro día. Nosotros lo presentamos un jueves, pudo citarlo al viernes o al otro lunes. No, tardó toda una semana, y durante toda esa semana se preocupó por recibir testimoniales de chicas que Alberto Nisman pudo haber conoció en este tiempo, que hacían a aspectos de su vida privada que son importantes también, pero reconstruir el perfil psicológico de él es un tema también importante, pero ya que ella alberga esta duda, pero todavía no dispuso, por ejemplo, en el expediente un peritaje psicológico de Nisman.
Cierto es que en ese punto habría opiniones encontradas. Nosotros hemos consultado peritos, sí, pero le dio en la materia y nos han dicho tal vez este no es el momento ideal. Bueno, nosotros desconocemos cuándo sería la oportunidad ideal, pero bueno, ella, o sea, se preocupó por recibir testimonios y contribuir a un circo de desprestigio público, mediático, de denostación de la imagen de Nisman, más que a ver la evidencia física, científicamente comprobable, que determine si esto fue un suicidio, un homicidio, y bueno, y a partir de ahí ver qué medidas de aseguramiento, porque todo este tiempo que se está perdiendo, lo que no se toma conciencia es que contribuye a la impunidad de los responsables, pero esto fue desde el día 1, porque el lugar del hecho en un caso como este no se reduce al baño, es todo el departamento. ¿Usted piensa que se ha actuado para tratar de garantizar la impunidad de este hecho? Yo no digo que acá haya intenciones deliberadas, no me constan, no tengo elementos de prueba. Lo que digo es que la verdad es que las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad, que debían darle seguridad a Nisman, estuvieron ahí presentes, eran conscientes del contexto internacional y local en que esto se inscribía, eran conscientes del contexto de amenazas en que estaba Nisman, y la denuncia que 4 días antes había presentado, con más la presentación en el Congreso, que al otro día de su hallazgo o al otro día debía ser. Doctora, entonces, no se tomaron las medidas de aseguramiento de las pruebas básicas y fundamentales para que en caso que su muerte fuera consecuencia de un homicidio, de la intervención de terceras personas, asegurar la prueba. Y la verdad es que ninguno de los planteos que hace la querella lo hace con la intención de dilatar. Lo que la querella pretende es que las cosas se hagan bien y no como se hicieron desde un principio, aniquilando el derecho de las hijas de que se controle la autopsia, y se puso en manos de un perito ad hoc. La autopsia la firma un solo perito ad hoc. No hay consideraciones médico-legales, no hay audio de las operaciones periciales durante la autopsia, del debate de los médicos que sirven para que el juez y el fiscal entiendan por qué concluye lo que concluye, en punto a si el cuerpo estaba exangüe o no, el espasmo cadavérico y demás. Por ejemplo, en la recusación de la fiscal, nosotros también advertimos que ahora, cuando convoca esta junta médica, que lo que hace, vuelve a cometer los mismos errores. Lo que convoca es una junta médica. Ahora, como no tuvo éxito con esta incorporación de este licenciado en criminalística, no hay otros peritos criminalistas de oficio. ¿Por qué no convoca a todos los peritos de oficio que hay de Policía Federal, de Policía Metropolitana? Claro. Doctora, estamos hablando con la doctora Sandra Arroyo Salgado, que es la jueza de San Isidro, ex mujer de Alberto Nisman, por Radio Mitre. Doctora, usted recién decía que no tenemos duda de cómo fue la muerte. De lo que se puede saber la gente que tantas preguntas está haciendo. Para ustedes, ¿cómo fue la muerte de Alberto Nisman? Mire, sería muy imprudente de mi parte empezar a reconstruir o a hipotizar, a aventurar, a presumir cuestiones. La verdad es que yo no quiero seguir condicionando. Para nosotros la medida fundamental es hacer un examen serio, un peritaje serio, interdisciplinario, que sea representativo de todas las ciencias que confluyen en esto y que tienen que ver con el conocimiento de médicos legistas, de trayectoria, del cuerpo médico forense. Nosotros pedimos que se dé intervención a todos los tanatólogos, por ejemplo, la fiscal ahora pone a presidir y a coordinar esta junta médica por el decano Godoy, que es psiquiatra, no es tanatólogo.
cierto es que con la condición de médico legista solo basta para intervenir. Pero bueno, desconoce una vez más que es el juez el que dirige la pericia. Un especialista. Ahora, doctora, sí. Los especialistas interdisciplinarios usted convocó, y cuando usted hizo ese resumen de esa presentación, habló de la data de la muerte y de acuerdo al trabajo que hicieron, lo ubica en en las últimas horas del sábado, digamos, más o menos 20 horas del día sábado. El Lagomarsino estuvo en el departamento de Nisman hasta aproximadamente esa hora, de acuerdo a sus testimonios. ¿Usted considera que el Lagomarsino es un sospechoso o un partícipe de la presunta muerte de Nisman? Bien, nosotros no nos corresponde hacer ese... nosotros lo que consideramos, lo que tenemos probado científicamente por el informe de los expertos, es que la data de la muerte es de ese día y ese horario. En punto a la intervención directa o no del Lagomarsino, sería aventurar cuestiones que también podrían poner en riesgo la investigación. Yo lo único que puedo decir sobre este punto es que hay cuestiones que lamentablemente se han ocultado, se han distorsionado cuando después se incorporan de un modo en el expediente y en forma distinta en los medios de comunicación. A Lagomarsino, cuando se presenta espontáneamente en la fiscalía el día lunes a declarar, su testimonio tiene 2 hojas. Y bueno, hay cuestiones de su relato que en mi opinión y por el conocimiento que tuve respecto de él, no me cierran. No, me parece que hay cuestiones que está faltando a la verdad. O sea, usted tiene sospechas sobre él. A ver, en un medio de comunicación, a través de los dichos de una jueza provincial, Lagomarsino dice que llega a Nisman por un juez de San Isidro, y la verdad es que yo declaré en el expediente lo que yo sabía en punto a cómo él llega a la vida de Nisman. Yo, la verdad que sobre este punto, porque no quiero malograr más de lo que ya está malograda la investigación, prefiero no avanzar, pero sí que quede claro que para la querella no hay dudas de que esta muerte fue un homicidio, que esta muerte no es ajena al contexto político, internacional y local que se vivía en ese momento y que se vive, y que no es ajeno tampoco a toda esta cuestión que a nivel nacional hubo con servicios de inteligencia. En un momento se habló de que la querella sostenía el móvil económico al incorporar la información, porque yo la incorporo en mi declaración, de la existencia de una cuenta en el exterior en que Lagomarsino era cotitular. Esto no es un móvil económico y nada más. Claro, es una prueba de cierta relación, de cierto... ¿Usted cree, de una relación de gran confianza de Nisman hacia él, que no la ha tenido en 17 años que convivimos juntos y 2 hijas de por medio conmigo? Yo nunca supe de la existencia de esa cuenta, ni mucho menos fui nunca ni cotitular ni persona autorizada. Entonces, cuando yo me entero de eso, digo, bueno, sabía que la relación entre ellos era de mucha más confianza que la que Lagomarsino transmitió en el expediente, pero tampoco digo que él lo pudo haber hecho esto deliberadamente, pues siento que en la fiscalía no se lo interrogó con profundidad y con detalle, porque tal vez si se le hubiera dirigido a él un interrogatorio, hubiera sin duda, si hubiera sido sincero, aportar mucho más elementos para permitir el avance de la investigación que lo que quedó plasmado. Para usted es sospechoso y hay que investigarlo.
Para mí, primero, no hay que dispersarse y hay que convocar con seriedad a una junta de expertos interdisciplinarias, médicos, legistas y criminalistas, y no volver a analizar y a dar conclusiones sobre el análisis solo del cuerpo de Nisman, sino sobre todo la evidencia física del lugar del hecho también. Lo que pasa es que, por ejemplo, la fiscal en esta junta médica que convoca fija puntos de pericia que nosotros también cuestionamos, impugnamos, porque da por sentado cuestiones que demuestran, bueno, su interés en el resultado del proceso, porque hace aseveraciones, por ejemplo, como que el espasmo cadavérico quedó debidamente registrado a través del material fílmico y fotográfico. Y para usted no es así, ¿no? Ella afirma el espasmo cadavérico de la mano derecha, que todos nos han explicado que para que efectivamente se pueda afirmar que hay un espasmo cadavérico en la mano derecha, tiene que quedar el arma, o sea, es como que hay que romper la mano para sacar el arma. Doctora, el arma aparece arrojada debajo del hombro izquierdo, aparece en el piso, debajo del hombro izquierdo del cuerpo. Doctora, usted, la pregunta es a la jueza, no a la ex esposa de Nisman, no a la abogada, a la jueza. ¿Usted cree que el agormecino, por el solo hecho de haber provisto el arma con que se produjo la muerte, tuvo que estar detenido? La verdad es que yo no puedo emitir decisiones que en casos que yo no intervengo, no corresponde, no es ético, no corresponde. Yo estoy acá en este expediente, soy una parte involucrada emocionalmente, fundamentalmente por el dolor de mis hijas, más que nada, y porque, o sea, en el ejercicio de la función todos podemos cometer errores. El tema es poder, conscientes de eso, ir sobre nuestros pasos y decir, bueno... ¿Usted piensa que él tuvo que estar detenido? La verdad es que no quiero hipotizar sobre eso. Las cosas son como pasaron, ¿no? Ya esto es así. Yo lo que pido es que en este escenario actual se empiece a trabajar con otra seriedad y no aniquilando los derechos de las partes de entrada, desde el vamos. Lo que yo les refería en punto a la intervención de la víctima, porque acá la víctima fue Nisman y ahora los familiares de las víctimas son mis hijas, y nuevamente en esta junta médica se la convoca un día jueves, previo a un fin de semana largo. Teníamos 4 días hábiles sabiendo que la parte tiene derecho de impugnar los puntos de pericia, de proponer nuevos puntos de pericia, de recusar a los peritos que se designen, y nos dieron 4 días hábiles, el término es de 3 días. La fiscal de antemano sabía que la junta no se iba a poder hacer el día 30, porque es imposible. Seguro. Que las partes, o sea, ya no solo no se atiende el derecho de los familiares de la víctima, sino tampoco del imputado, del defensor del imputado, porque el defensor del imputado también podía impugnar puntos de pericia. Claro, no se dio el tiempo adecuado. Y hay un término de 3 días que fija el código para hacer esas presentaciones, que después la autoridad judicial tiene que evaluar y decidir. O sea, de antemano, cuando se fijó la junta, se sabía que no iba a ser posible que diera inicio el 30, porque en 4 días es imposible que las partes hagan sus presentaciones y que la autoridad judicial las resuelva. ¿Qué opinión tiene, doctora, del fallo de la Cámara del jueves pasado, de antes de ayer? Mire, la verdad es que yo la denuncia, compréndame que es como que en mi vida fue arrasada por un tsunami, con todo, porque este hecho me impacta desde lo más profundo de mi vida familiar y emocional.
y también tiene su impacto en mi vida profesional y funcional, y bueno, y en toda una reorganización de mi plan familiar de vida, de las actividades de mis hijas, de cómo encarar toda la vida familiar desde distintos aspectos. Pensó en irse, doctora, pensó en irse de la Argentina en algún momento. Mire, la verdad es que, o sea, ustedes me preguntaban eso, cómo estábamos, y mis hijas están con contención psicológica, tienen mucho miedo. En mi casa tuvimos que tomar distintos tipos de medidas de seguridad, porque y esto está denunciado también en otros expedientes judiciales, y bueno, hasta fue de conocimiento de vecinos nuestros la cantidad de noches que se ha acercado patrulleros de Policía Federal, porque hubo gente en nuestro domicilio, gente que a la noche, ruidos, bueno, nos han tomado fotos con mi hija más grande en una salida que hicimos. Ese mismo día, bueno, tuvimos la presencia de cierta gente que yo lo tomo como actos intimidatorios y nada más. He extremado todas las medidas de seguridad, no solo con fuerzas de seguridad, sino también con empresas privadas de seguridad. En mi casa he instalado y extremado las medidas de seguridad, pero bueno, la verdad es que si mis hijas están con miedo. O sea, ¿tiene acciones de intimidación, de que merodean su casa? ¿Ingresaron a su domicilio? Y bueno, hubo una denuncia de un vecino que por los fondos podría haber pasado gente, justo un día que nosotros también habíamos llamado, bueno, yo llamé a la custodia que está en el exterior de mi casa y se hicieron presentes, un patrullero con policía, y bueno, no se detectó la presencia de nadie, pero al otro día tomamos conocimiento que un vecino cuyo fondo es lindante con el nuestro se había presentado también a hacer una denuncia ante una UFI porque habrían ingresado a su domicilio, pero no le robaron, pero bueno, no sabían con qué fin. O sea, gravísimo, son hechos intimidatorios, gravísimo que está diciendo, doctora. Mire, la verdad es que no sé por qué están ocurriendo estas cosas. Yo he recibido en este punto colaboración de la Policía Federal, ha implementado, el jefe de policía se ha preocupado por reforzar toda nuestra seguridad, pero por eso yo no puedo hacer públicamente hipótesis o aventurar responsabilidades de nadie, porque no tengo elementos, pero la situación es esta. Nosotros, la verdad que no estamos pasando un buen momento. Pero por eso le preguntaba, para nosotros. Por eso le preguntaba, doctora, ¿pensó en irse con la familia a otro país, por ejemplo, a otro, no sé, a Europa, a Estados Unidos, a vivir en otro país? Yo tengo toda una vida familiar y de relación. Mis hijas están muy adaptadas al colegio en el que están. De momento nosotros, o sea, yo lo que quiero es confiar en las instituciones de mi país. Yo pertenezco al Poder Judicial de la Nación, por eso he pedido, por favor, que todas las máximas autoridades extremen para que esto sea un proceso transparente y que pueda decir, bueno, la verdad que el modo en que se encaró la autopsia de Nisman no fue un trabajo serio en el contexto en el que se inscribe. Que esta autopsia la haya hecho un solo perito, que además es un perito ad hoc, que no tenga audio, que no tenga consideraciones médico-legales detalladas, o sea, las consideraciones médico-legales, que no sé si ustedes me entienden cuál es su importancia, no estén ni escritas, ni se las pueda escuchar por el audio. O sea, ¿por qué, ¿cómo la autoridad judicial va a reconstruir? ¿Por qué concluye lo que concluye? Si el perito no me lo explica ni por escrito ni en el audio. Doctora, le quería hacer una última pregunta, ¿no? Que tiene que ver con algo en el que el gobierno también en todos estos días insiste y se esmera en hacer hincapié en su relación
con Jaime Estiuso. ¿Y cuál es la pregunta? No, ¿qué opina de esta acción del gobierno? ¿Usted piensa que quiere desacreditarla también? La verdad es que no sé cuál es la intención. Sobre mi relación y conocimiento con Jaime Estiuso ya lo declaré, ya lo dije, cómo fue mi conocimiento a través de Alberto Nisman y bueno, y en mi rol funcional también, pero no, él me hizo 2 llamados por radio cuando ocurrió todo esto, que yo no pude atender, como no atendí el de tantas personas que me han llamado. La verdad es que mi casilla de correo, de WhatsApp, de mensajes de texto está desbordada, y aprovecho este espacio para pedir 1000 disculpas porque no me da el tiempo, no me da la vida para contestarle a todos. Nos pero sí fui contestando gradualmente, y yo le contesté ese llamado con un radio en el que me transmitió, bueno, porque nos conocíamos socialmente a través de Alberto Nisman, y bueno, y le contesté con un llamado, como le contesté a tantas otras personas que también conocía socialmente y en lo funcional, y me transmitió también su preocupación por el tema de la seguridad de su familia, porque en una causa que hay amenazas respecto de Nisman y nuestra familia, también las había respecto de su familia, y bueno, nada más, la charla transitó por estos carriles. Pero bueno, está claro, el gobierno lo saca como para desacreditarlo. Usted dijo periódicamente, en esta charla que lleva 1 hora y que tanto le agradecemos en Radio Mitre, en exclusiva con Sábado Tempranísimo, que actuó ad hoc. Para aquellos que no conocen el término, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué significa esto? Que no es un perito de planta, no es un tanatólogo de planta de la morgue judicial. Hay tantos otros tanatólogos que son de planta, y bueno, y esto supone un concurso, ¿no? Es como cuando un juez se va de licencia y lo reemplaza un abogado de la matrícula. ¿Me comprende? Sí, Ese juez actúa como subrogante. Seguro. Doctora, le agradecemos mucho.